Hola, buenos días. Eh, pues aquí estamos, como todos los días, con un cuento más. He buscado y he encontrado cuentos de mi infancia, de cuando nosotros éramos pequeños y nos los contaban, que estos cuentos se los habrán contado a vuestros padres, a vuestros abuelos, y he decidido pues contaros alguno. Entre otras cosas porque casi todos tienen una enseñanza, ¿vale? Además, estos cuentos que he encontrado al final tienen unos juegos que puedo seguir grabando y los podéis hacer o mandar unas fotos, no sé cómo lo haré, y podéis entreteneros a mayores con este cuento, ¿vale? Hoy hemos elegido el Rey Midas. Voy a leeros el Rey Midas. Vamos a ello. En tiempos de Maricastaña reinaba en un país lejano un rey llamado Midas. Dicen que este rey era inmensamente rico, pues tenía más oro que nadie en el mundo, aunque nadie sabía de dónde procedía aquella fortuna. Lo que sí sabemos es que se pasaba los días y las noches encerrado en las cuevas secretas de su palacio, donde guardaba un montón de cofres y baúles llenos de oro. Su pasatiempo preferido era contar y volver a contar una por una todas aquellas monedas, y a pesar de que eran muchísimas, nunca estaba contento. Quería más y más, solía exclamar, después de contar la última de sus monedas. Fijaros si era vanidoso aquel rey, que incluso tenía envidia del sol. No soportaba que sus rayos tuvieran ese resplandor dorado, tan parecido al que desprendían las monedas de su enorme tesoro. El rey Midas tenía una hija llamada Caléndula. Era muy guapa y su pelo rubio era dorado como el oro que tanto le gustaba a su padre. Caléndula no tenía aquella afición que tenía su padre por el oro, pero lo que más la entristecía es que nunca tuviera tiempo para jugar con ella o para contarle cuentos. Y es que Midas siempre andaba muy ocupado contando y recontando sus monedas. Como su papá no le hacía caso, Caléndula se pasaba el tiempo en el jardín de palacio, cuidando de los rosales, oyendo el sonido del agua limpia y fresca, jugando con el colibrí que se posaba en el aire para cobrar impulso. Un día el rey Midas estaba en la cueva secreta de su palacio, abriendo y cerrando sus cofres cuando, tras volver a contar por una todas sus monedas de oro, exclamó: es injusto, es terrible, porque uno más, uno dos, y no 200 o 200.000 o 200.000 o 2 millones. El rey empezó de nuevo a contar las monedas. Había tantas que muchas se le caían de las manos al volver a contarlas. En esas estaba cuando de pronto oyó una voz detrás de él que le dijo: pobre rey Midas. El rey, asustado, se dio la vuelta y vio a un hombre que le miraba fijamente. ¿Cómo has entrado?, preguntó el rey Midas, muy sorprendido, pues había cerrado con candados las puertas de su cueva secreta. El hombre no dijo nada, pero el rey, creyendo que era un ladrón, abrió los brazos ante él para que no se acercara a los cofres repletos de oro y empezó a gritar: ¡guardias, guardias, al ladrón! Pobre rey Midas, dijo finalmente aquel hombre extraño, ¿no te das cuenta de que estás solo? ¡Guardias!, volvió a gritar el rey. ¡Un ladrón! Pero era inútil. Nadie podía oírle. Entonces el rey Midas empezó a temblar. ¿De qué tienes miedo?, preguntó el hombre. ¿Por dónde has entrado?, tartamudeó el rey. ¿A qué has venido? El hombre no contestó y siguió mirando al rey con curiosidad. Ah, ya entiendo, exclamó el rey. Por tu aspecto debes de ser un hombre muy pobre y has venido aquí a pedir ayuda, ¿no? El rey Midas cogió entonces de uno de sus cofres un puñado de monedas de oro y se las dio al hombre. Pero éste arrojó las monedas al suelo al tiempo que soltaba
una carcajada. Luego, acercándose al rey, le dijo: Midas, he venido a ayudarte. Tú, un hombre pobre, vienes a ayudar a Midas, el rey más rico del mundo. Venga ya, no digas tonterías, le contestó el rey muy enfadado. Sé que sufres mucho, porque todo el oro que tienes te parece poco, respondió el hombre. Al escuchar aquellas palabras, el rey Midas sintió un escalofrío. Volvió a mirar hacia sus cofres repletos de monedas de oro y dijo: Sí, eso es verdad. Quisiera tener el doble o el triple o... Tengo la solución para tus problemas, le interrumpió el hombre. De ahora en adelante, todo lo que toques se convertirá en oro. Y así, como había aparecido el hombre que Midas creía pobre, desapareció. El rey Midas no entendía nada de lo que había sucedido. ¿Quién era aquel hombre? ¿De dónde había salido? ¿Cómo había entrado en su cueva? Midas llegó a creer que se había quedado dormido mientras contaba sus monedas y que todo había sido un sueño. En esto estaba pensando cuando distraídamente rozó con una de sus manos la lámpara que colgaba en el techo. De repente, un reflejo dorado iluminó toda la cueva. La lámpara es de oro, exclamó el rey. Sorprendidísimo, se llevó las manos a la cabeza y de repente notó que su turbante pesaba mucho y fue al quitárselo cuando se quedó patidifuso. ¡Oro! El turbante también es de oro. El rey Midas salió de la cueva y subió como un cohete las escaleras que conducían al salón del trono, pero justo al tocar la barandilla de las escaleras, el rey notó cómo ésta se convertía en oro. ¿De verdad estaba soñando? El rey llegó por fin al gran salón. Allí un moscardón revoloteaba delante de sus ojos, pero el rey le dio un manotazo y el moscardón cayó al suelo y se convirtió en una pepita de oro. Midas, cada vez más confundido, corrió entonces hacia sus aposentos y se metió en la cama. Creyó soñar que rozaba un sueño y el sueño se hacía dorado como el sol. Cuando el rey despertó a la mañana siguiente, notó que todo lo que había tocado mientras dormía se había convertido en oro. Las mantas, la almohada, las cortinas. También notó que le costaba andar porque sus zapatos se habían hecho de oro. Descalzo corrió hacia el jardín. Se acercó al rosal preferido de su hija y al coger una rosa para oler su perfume, ésta se convirtió en oro y su aroma desapareció. Fue hacia la fuente preferida de su hija y al meter las manos en el agua, la fuente se cubrió de un olor dorado, de un color dorado. Es increíble. El hombre de la cueva tenía razón. Todo lo que mis manos tocan se convierte en oro, exclamó. Loco de contento, el rey vio como el sol ganaba altura, pero ya no sentía envidia de él. Ahora todas las cosas que me rodea brillarán más que tus rayos, se dijo satisfecho mientras regresaba a sus aposentos. Una vez allí, Midas sintió mucha hambre. Sin duda las emociones de esta mañana me han abierto el apetito, pensó, y tocando una campanilla ordenó: Criados, el desayuno. En un abrir y cerrar de ojos, los criados prepararon la mesa y pusieron sobre ella panecillos, pastas y un buen tazón de leche. Pero nada más tocarlos, los panecillos se volvieron duros y dorados, las pastas se convirtieron en insípidos trozos amarillentos y el tazón de leche en un frío lingote de oro. El rey Midas se puso furioso. «Sois unos inútiles. Más panecillos, más pastas, más leche, rápido», les gritaba a sus criados. Pero por mucho que gritaba, nadie quería acercarse a él, ni siquiera sus perros fieles. En aquel momento despertó Caléndula. La chica se vistió y, tal como solía hacer todas las mañanas, salió al jardín. Pero ¿quién ha hecho esto?, exclamó sorprendidísima al ver cómo su rosal preferido era todo de oro. Entonces fue hacia la fuente y también comprobó con horror que ésta estaba hecha de oro y que no salía agua. La fuente no, se echó a llorar Caléndula. También la fuente es de oro.
El colibrí quiso decirle algo, pero no le dio tiempo porque Caléndula echó a correr en busca de su padre. «Papá, papá», exclamaba entre sollozos Caléndula mientras subía las escaleras que llevaban al salón del trono. «No te acerques, Caléndula. Por favor, no te acerques», le rogó el rey Midas cuando vio llegar a su hija. Pero fue inútil. Caléndula se abrazó a su padre y al momento quedó convertida en oro. Pobre rey Midas, pobre Caléndula. Los perros, muy tristes, se acercaron a Caléndula y lamieron sus manos doradas y frías. El más viejo miró hacia arriba, pero el colibrí, posado en el aire, no supo qué decirle. «Iré a caminar a la orilla del río», se dijo muy triste el rey Midas. «Necesito pensar en todo lo que me ha pasado». El rey se sentó en la orilla del río a contemplar la corriente y se puso a pensar. «¿Cómo podría despertar de esta pesadilla?», se preguntaba el rey. Ahora, pobre y desafortunado. De repente una voz interrumpió sus pensamientos. «Báñate, báñate en el río». Era el hombre de la cueva que le sonreía desde la otra orilla. El rey no lo dudó, se zambulló en el agua y cuál fue su sorpresa cuando comprobó que el agua seguía siendo agua, que no se había convertido en oro. «Por fin han acabado mis pesadillas», gritó loco de contento el rey Midas. «Por fin». Entonces Midas buscó con la mirada al hombre de la cueva para darle las gracias, pero el hombre ya había desaparecido. En aquel instante Caléndula despertó de su pesadilla dorada. El rosal volvió a ser un rosal. De la fuente volvió a fluir agua limpia y fresca. Midas pasó a la historia como un rey justo y generoso. Antes de tomar cualquier decisión, solía bañarse en el río y volvía más limpio por dentro y por fuera. También hizo grabar en la puerta principal de su palacio una frase para que todos sus súbditos la leyeran. Decía así: «No es oro todo lo que reluce». Bueno, espero que os haya gustado. Yo creo que tiene una enseñanza muy buena y es que muchas veces no necesitamos tantas cosas materiales y que lo más importante lo tenemos muy cerca, como es a nuestros hermanos y a nuestros padres, a nuestros hijos, y no lo valoramos. Así que espero que os haya gustado y sobre todo espero que hayáis aprendido la lección.